es: la corrección fraterna tiene poder y sanación. Yo sé que es un tema bastante duro, fuerte, no es un tema sencillo, hermano. Este es un tema bastante complicado, porque ustedes saben muy bien que hablar, ¿verdad? Hablar de corrección no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, desde el inicio del tema le voy a pedir que, si es posible, comparta este tema, comparta la programación, la transmisión, para que otras personas lo puedan escuchar, ya que hablar de errores, de reprensión, de llamar la atención, eso no es fácil. Es la parte más difícil que puede haber en una familia, en un matrimonio o en la comunidad cristiana. Vamos a dejar que el evangelista San Mateo, en el capítulo 18, versos del 15 al 20, nos narre, nos diga qué es lo que tenemos que hacer de parte del Señor en este día. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escuchar, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se la concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, hermanos, estamos compartiendo su programa Semillas de Esperanza, que en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es la corrección fraterna. Este tema no es muy grato, no es muy bonito, no es muy saludable, no es muy gustoso, de verdad, para las personas, ya que sabemos de que reprender a un hermano hay que saber hacerlo por 2 razones. Primero, que el que va a reprender, que el que va a ir a dialogar con una persona, tenga las cualidades para poder hacerlo. La humildad, la sencillez, la paciencia, la tolerancia. Porque no sabemos la reacción del hermano o de la otra persona. Si es hombre o mujer espiritual, se va a poder dialogar con él o con ella. Se va a poder arreglar la situación, la circunstancia que está o ha sucedido. Pero si ese hermano o esa hermana no tiene nada de espiritualidad, difícilmente, hermano, ¿verdad? Muy difícilmente se llegará a hacer eso. Por lo tanto, estamos diciendo pues que no es fácil, ¿verdad? Estamos diciendo que no es fácil lo que
lo que pasa. Lo que va a pasar es dos razones. O ese hermano lo hacemos reaccionar y lo atraemos nuevamente a la comunidad cristiana. Si es problema familiar, lo hacemos que vuelva a la familia y con un sentimiento y con un corazón sincero, porque no se trata aquí solamente de irle a llamar la atención al hermano, a la persona, darle duro, vos sos culpable, tú fuiste el que tuviste la culpa, por ti se hizo este gran problema, etc. No se trata solamente de ir a terminar de hacer pedazo a la persona, se trata de ir y de comunicarle lo que ha pasado y las consecuencias que va a traer ese problema, ese desacuerdo, esas palabras que dijo esa persona, dijo ese hermano o ese pariente, va a traer consecuencias grandes y graves para la comunidad cristiana, como también para la sociedad. Por ejemplo, si es un hermano cristiano de iglesia, consecuencias graves va a traer. ¿Por qué? Porque la gente de afuera, la gente que no persevera, va a escuchar, se va a dar cuenta. ¿Qué es lo primero que comienza a decir los hermanos? ¿Qué es lo primero que comienza a decir aquella persona que no es simpatizante a nuestra religión, a nuestra iglesia? Miren cómo viven los católicos, peleando entre ellos mismos, discutiéndose entre ellos mismos, matándose si es posible entre ellos mismos. Usted sabe que de un desacuerdo, que de un problema, muchas personas se han ido de la iglesia, se han ido de la fe, se han matado, hermano, no solamente moral y espiritualmente, sino también físicamente. Nada más, nada menos, anoche estaba escuchando la noticia, acá cerca de nuestra comunidad, allí cerca de Carasucia, se mataron dos parientes. Bueno, uno creo que nada más murió, ¿verdad? El otro mató. Pero todo esto trae consecuencias grandes y graves. Y la palabra de Dios por eso nos quiere evitar a tiempo que caigamos en ese grande y grave error. Número 1. Si tu hermano te escucha, quiere decir que la persona tiene que estar flexible también. Tiene que estar queriendo escuchar, que se abra el diálogo. Pero si la persona no quiere escuchar, no quiere recibirnos, no quiere platicar, eso es tremendo. En una oportunidad estuve a punto de caer en un grande problema. Estaba coordinando la comunidad. Y a un hermano, a un catequista de la comunidad, le dijeron que querían que fuéramos nosotros a platicar, a resolver un problema. Y yo conocía las dos familias. No son tan buenas piezas. Entonces yo le pedí a Dios la dirección cómo hacer. Y sentí que Dios me dijo una inspiración, me motivó a decir, no voy a ir ni a una casa del uno ni del otro. Y le dije, dígale que tal día, tales horas, los espero, los esperamos en la iglesia. Y dije yo, el que venga a la iglesia, que venga a esa reunión, es que quiere resolver el problema. Es que él no tuvo la culpa. Y el que no venga se va a sentir con la culpa, con la pena.
Y así fue. Aquel pobre hermano a quien utilizaron para que me diera la noticia, el aviso y todo eso, él salió más emproblemado. Con él se disgustaron y se enojaron. Escucha, hermano, cómo es que muchas veces la gente quiere resolver problemas a su manera. Y nosotros como cristianos no tenemos que dejarnos llevar por nuestro propio instinto, por nuestro propio deseo de cómo resolver las cosas, sino con la ayuda de Dios, con la intervención de Dios. También algo importante en la corrección fraterna es saber cuándo y en qué momento hacerlo. No con el pito y con el tambor, como decimos nosotros, ¿verdad? No con el pito y con el tambor, sino a solas. Tengo otro ejemplo también que sucedió en nuestra comunidad. Un malentendido que hubo con un hermano catequista y otro hermano. Este otro hermano explicó una frase que el catequista malinterpretó. Y este catequista, que también inmaduro, pero es predicador, aunque sea predicador inmaduro, ya tiene que ir con algunos 20 años que ha de estar predicando más o menos, imagínate. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el gran error que cometió él? Utilizó 2 predicaciones para decir las cosas. Solo faltó que dijera, fulano de tal, aquí lo tengo enfrente, que quizá le voy a reclamar. El hermano no pensó en resolver el problema como la Sagrada Escritura lo manda a hacerlo, sino que utilizó un micrófono. Hermano, la gente, los hermanos, la feligresía no tenía por qué escuchar una predicación de un predicador inmaduro. Lo digo acá porque también yo tengo un poco de temor, un poco de miedo a este hermano, porque solamente lo que él dice, lo que él hace, así es y así debe de ser. Solo él tiene la razón. Pero imagínate que en 2 predicaciones ponerse a decir cosas que la gente no tenía por qué saber, por qué darse cuenta. Si la Sagrada Escritura nos está diciendo, si tu hermano ha pecado, ve a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pues yo, al darme cuenta de que ya eran 2 veces que este hermano hablaba y decía lo mismo en las predicaciones, tenía un poco de confianza con el otro hermano y le comenté, sí, es cierto, yo he oído eso, me dijo. Pero el hermano predica eso por vos, le dije yo, tened cuidado. Dice que te quiere reclamar, etc. No te preocupes, me dijo. Él no va a tener el valor de hacerlo, yo voy a platicar con él. Imagínate, para más el otro hermano, que lo más que tiene 3 años de estar sirviendo en la comunidad, 3 o 4 años lo más que tiene, de haber entrado a la perseverancia. Y tuvo el valor, tuvo la valentía de platicar con el catequista y no el catequista platicar con él. Hermano, eso es un acto de inmadurez. Eso es un acto de desconocimiento de la Sagrada Escritura, por muy predicador que sea la persona. No podemos nosotros querer resolver un problema a la brava, a lo drástico, a los reclamos, utilizar un micrófono para que las personas se den cuenta. ¿Qué te parece? Juzga también tú, juzgue usted, hermano, si eso está bien o es un error.
Entonces, la corrección fraterna, la idea es hacer reaccionar, que reconozca la persona que ha ofendido, que cometió un error y que fue grave. Y que posiblemente tras de ese error va a traer consecuencias quizás inesperadas para él, imaginables, que no se imaginó, pero que van a haber otros terceros que van a salir ofendidos, van a salir dañados, y más que ofendidos y dañados, lo tremendo va a ser que van a salir de la iglesia, de la perseverancia. Van a salir enojados, disgustados, y no van a querer volver a la perseverancia. Continuamos entonces. Si no te escucha, ahí viene otro problema también. Porque muchas veces, como lo acabo de mencionar, la persona no va a querer escuchar, no va a querer oír. Muchos, no solo eso, no van a querer ni abrir la puerta, ni que lleguemos, ni que seamos intermediarios, porque ese es el papel de un predicador, ese es el papel de un ministro, ese es el papel de un servidor, ayudar a resolver el problema. Si no te escucha, viene la palabra clave aquí: busca 2 o 3 testigos. La palabra del Señor siempre nos va a pedir que busquemos testigos para que tú, hermano, o yo, tanto el ofendido como el ofensor, o como el que va a intermediar, abogar, interceder, salga libre del problema. Porque van a haber testigos de lo que se habló, van a haber testigos de lo que se quiso hacer, que no fue ofender, que no fue dañar, que no fue hacer más pedazos al ofendido o al ofensor, sino ayudar a que caigamos en cuenta, a que reaccionemos a tiempo, que somos personas cristianas, que en nuestras manos está la solución, que en nuestras manos está también la sanación. Fíjate bien en este aspecto que acabo de mencionar: la sanación, la liberación. ¿En qué sentido? Hermano, que dependiendo la gravedad del problema, del chambre, allí puede quedar, hermanos, una enfermedad de resentimiento, de rencilla personal, de ira personal, y otras muchas de venganza, y sin exagerar, de desquitarse o matar. Esa es la respuesta, esa es la solución. Hagámoslo. No meditan, no reflexionan, no piensan. Hermanos, somos cristianos, somos servidores. Necesitamos tener una madurez espiritual. Madurez en el sentido también que no todos los problemas se van a resolver a buena. Y quizás nosotros vamos a ir después difamados, huyendo, corriendo, salve a quien pueda, porque posiblemente cuando el mal espíritu ya está en el corazón o en el pensamiento de aquella persona, no se va a poder resolver el problema. Por eso necesitamos los testigos. Y en esta cuestión de testigos, por eso que la Iglesia Católica es tan estructurada, tiene
su órgano bien estructurado, en el sentido, hermano, que no se va a la ligera, que no se tira solo a hablar por hablar. No se tira solo a hablar por hablar. Cuidado en este aspecto. La iglesia recibió de Cristo la autoridad y el poder de perdonar, pero también el poder de atar el pecado. Por eso dice, si no escuchó a 2 o a 3 testigos, ve a traer, dice, verso 17, si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano, es decir, ya ha habido una sentencia. La iglesia ata a aquella persona a que ella o él fue el culpable. Verso 18, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Es el poder que Cristo mismo le da a la iglesia, le da a los discípulos. Le dio 2 capítulos anteriormente, estamos en el capítulo 18 de Mateo, y en el capítulo 16, verso 18, le da ese poder y esa autoridad también al apóstol Pedro, como su sucesor, como el que iba a quedar al frente de los apóstoles después de la partida de Cristo. El poder de atar y desatar. Hermano, por eso es que nosotros como cristianos católicos creemos que en el ministerio de la reconciliación, o de la penitencia, o de la confesión, como usted lo quiera llamar, hay liberación y se recibe, se recobra la paz, se recobra la reconciliación con Dios nuestro Señor y con los hermanos y con la comunidad. Yo les aseguro, dijo Cristo, Mateo andaba ahí con ellos. Mateo escuchó lo que Cristo dijo. Mateo no nos puede engañar, porque Mateo es aquel hombre llamado Leví. Aquel hombre recaudador de impuestos se dejó seducir por la mirada y la llamada de Cristo, y él fue un seguidor, un discípulo más y un evangelista de Jesucristo. Y él es el que está narrando en esta oportunidad. Todo lo que desaten, hermano, el poder de desatar es fundamental. Ay de nosotros si nos vamos a la tumba, si nos vamos a la muerte, hermano, natural, con pecados grandes o pecados graves, sin antes confesarlo, sin antes buscar la liberación, buscar que seamos desatados de la esclavitud del pecado. En nosotros mismos está la solución y la respuesta, en nuestros labios. Por eso el proverbio dice que en nuestros labios o nuestra lengua está el poder de morir o de vivir, de matar o de salvar. El poder de la palabra, el poder, la autoridad que tiene nuestra voz, nuestra palabra que nosotros predicamos. Muchos antes, ¿saben cómo decía? Cuando no habían firma ni cómo firmar documentos, yo creo en tu palabra, creo en tu palabra. Cree que tu palabra, hermano, a ti te puede salvar, pero también te puede condenar si nosotros no somos dóciles a esta palabra del Señor. Verso 19. Asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Siempre Cristo nos va a hablar que necesitan 2 o 3 personas que se unan en oración.
2 o 3 personas que se unan en comunión para clamar a Dios, para que la oración tenga efectos, tiene que haber más de una persona. Escucha el versículo 20 lo que dice. Si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, ¿qué es lo que se le pide al Padre? Alguna cosa, lo que necesitemos. 2 de ustedes. Es decir, Cristo habla de la palabra comunión, comunidad. ¿Cómo comienza una comunidad? Una sola persona no es comunidad. ¿Cómo comienza la comunidad primitiva en la historia de salvación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiso actuar de distintas maneras, representando una comunidad, una comunión de vida. ¿Cómo comienza una familia? No comienza solamente con un hombre. Dios mismo hizo primero un hombre, pero vio que ese hombre no era feliz y le hizo una mujer. Y en medio de ese hombre y esa mujer, Dios mismo quiso llamarlo matrimonio. Tri viene de 3, usted sabe. Y sale que está el hombre y la mujer, pero hay alguien más por medio, el que los une a una sola carne, Dios. Y ese hogar y esa familia comienza, hermano, a crecer en unidad, en amor. Por eso es importante servir y trabajar en las pequeñas comunidades. Comunidades, comunión. Una pequeña comunidad. Solo, hermano, o sola no vas a llegar lejos en la perseverancia. Ten presente estas palabras. Te vas a aislar, te vas a arrinconar y tarde o temprano vas a fracasar porque no tenés con quién disfrutar, no tenés con quién dialogar, conversar. Es decir, no hay comunión de vida, no hay comunidad. ¿Usted cree que una persona que se salga de la iglesia católica y ella solita ya es secta? No. Tiene que buscar adeptos, tiene que buscar seguidores. Y entonces dicen ellos, ya tengo una comunidad, ya somos iglesia. Y le ponen el nombre que ellos inventan, un nombre que les gusta en la escritura, y ya estuvo. No es así. La palabra comunidad viene de comunión, unión. Habla de la unión. Para pedir cualquier cosa al Padre, mi Padre se lo dará en mi nombre, cuando 2 o 3 de ustedes se ponen en oración, se unen en oración. 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Por eso es importante, hermanos, antes de entrar en oración, si es por ejemplo, por una enfermedad grande, grave, o esa enfermedad sea consecuencia a un odio, a un resentimiento, a una soberbia, pero soberbia y odio, hermano, de venganza, de matar, de desquitarse de la otra persona. Ahí es donde habla la palabra, que es importante ponerse de acuerdo. Yo no puedo al Señor pedirle, no puedo obligar al Señor que me sane de una enfermedad si yo odio a mi esposa, si la esposa odia al esposo. Dios no va a obrar ahí. Dios no va a escuchar esa oración porque hay un odio que interfiere, hay un resentimiento, hay un deseo de venganza y eso no permite que la palabra de Dios actúe, que la palabra de Dios haga efecto, porque hay un pecado ahí que se opone. La palabra del Señor, hermano, es seria. La palabra de Dios es clara. Ponerse de acuerdo para pedir alguna cosa. ¿Ve?
para pedir alguna cosa, ponerse de acuerdo. 2. Hermano, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No podamos venir y decir, si estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si hay odio, si hay resentimiento, si hay rencilla, si hay deseo de venganza, si hay desacuerdo, si hay, hermano, inconformidad, ahí no está Dios. Ahí no hay paz, ahí no hay amor, ahí no hay unidad, ahí no es comunidad. No nos equivoquemos, no nos engañemos, hermanos, por favor. Por eso Cristo le dio la autoridad y el poder de disolver pecado, de desatar pecado, de desatar amarras o de mantenernos atados. No es que la iglesia quiera atar hasta la muerte eterna a una persona, hermano. No, la iglesia, el poder que Cristo más que todo le dio primero es de desatar. El que se ata y se muere atado a sí mismo es uno. ¿Sabías tú que solamente hay un pecado que Dios no perdona? ¿Cómo así, hermano? Y todos los pecados Dios los perdona. Sí, pero hay uno que no. Y ese es fácil. Porque está en tus manos, en tu decisión o en la mía. El único pecado que Dios no perdona es aquel el cual yo no confieso arrepentido. Entonces, ¿quién se está atando a sí mismo? Soy yo. ¿Quién se quiere morir atado a sí mismo? Soy yo. Es la persona que no se arrepiente, que no pide perdón, que no se convierte a Jesucristo. Estimados hermanos, qué bendición es haber compartido con cada uno de ustedes la palabra bendita de nuestro Señor, que hoy nos invita a tener un corazón dócil, abierto, dispuesto a perdonar siempre, dispuesto a pedir perdón siempre, dispuesto a escuchar para que Dios me desate, me desamarre de las amarras del pecado, del yugo esclavizador del pecado. No te olvides de compartir nuestra programación. No te olvides, hermanos, de visitar nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí puedes escuchar temas bonitos, preciosos sobre la defensa de la fe. Tu amigo y servidor Marvin Corado. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.